¿Qué tal, amados hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa para compartir la palabra de Dios. Y bueno, antes de compartir el mensaje del día de hoy, le invito pues a que podamos sacar nuestras Biblias, prepararnos, saludarnos los unos a los otros y disponernos a poder escuchar la palabra que tenemos en este día. Específicamente, el siervo Salomón, hijo de David, pues tuvo el privilegio de construir el templo para Dios. Y esto fue obviamente algo muy especial, pero hablaremos sobre ello y todo lo que conllevó, pues que Salomón, siendo el rey de Israel, pues se presentó como ejemplo delante de todos y adoró, alabó a Dios, y orando al Señor, el Señor se manifestó y sucedieron cosas tremendas. Pero bueno, veamos entonces de qué se trata. Dios te bendiga y adelante en Cristo. Bienvenidos. Bueno, entonces aquí ya estando presentes, dispuestos para poder empezar con el mensaje, pues les invito, hermanos, amados, familia, amigos, todos aquellos que nos están viendo, podamos ir juntos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6 en el Antiguo Testamento. En el verso 1, lo cual nos dice lo siguiente, dice: entonces dijo Salomón, el rey Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Hablando que tenía ya el privilegio de poder construir un templo donde Dios habitara con su presencia. Entonces esto era algo trascendental, porque su papá desde muchos años atrás quiso presentar y hacer un gran templo para que la presencia de Dios habitara en ello. Obviamente que hoy sabemos de que la presencia de Dios habita en cada uno de nosotros. Desde que hemos recibido a nuestro amado Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra en nosotros y la presencia de Dios habita con nosotros. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Pero en este tiempo, en este contexto, vemos que era un gran privilegio que la presencia de Dios habitara con su pueblo. Y esto es lo que en el pueblo de Israel anhelaban cada uno de los ciudadanos ahí presentes, y aún el hijo del rey, que era Salomón. En este caso llegó a ser el rey, pero David no le fue permitido pues levantar el templo, sino le fue prometido que su hijo sería quien tendría el honor para dedicarle el templo al Señor. Pero esto tiene una gran enseñanza, así que vamos allá. Entonces dice en el verso 3: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Todos estaban juntos, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Dice: ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, el Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho. Bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, dice en la palabra. Entonces vemos que hasta aquí, pues de parte de Dios, de parte de nuestro amado Padre Celestial, les fue otorgado el privilegio al pueblo de Israel que tuvieran ellos pues un templo para Dios, para el único Dios verdadero. ¿Pero por qué al pueblo de Israel?
porque el pueblo de Israel, aparte de tener promesa de parte de Dios, son el único pueblo que adoraba al único Dios verdadero. Muchos otros pueblos se deleitaban pues en hacer perversidades, en hacer cosas violentas o adorar a otros dioses con D minúscula. Lamentablemente se descarriaron y obviamente eso no les permitía tener el privilegio de levantar realmente y construir un altar y el templo para Dios. Pero todo aquel que se arrepintiera de sus pecados y volviera su corazón y clamara al Dios viviente, a nuestro amado Dios, pues tendría acceso ¿a qué? A ser escuchado, a tener perdón de pecados. Pero esto era algo que nosotros tenemos que hoy en práctica tener presente y valorar. ¿Por qué? Porque tanto tú y yo tenemos el privilegio hoy que donde estemos, así usted esté ahorita en otro país y yo en otro muy distinto, podemos comunicarnos y poder tener este beneficio virtual para poder interactuar y recibir palabras de parte de Dios. Del mismo modo, podemos estar en un mismo espíritu a pesar de que estemos hablando en otros idiomas o en otras locaciones. Pero lo que nos une es que somos hermanos en Cristo. Desde que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo habita en nosotros, como hablamos en un principio, y tenemos el privilegio solemne, el privilegio claro de saber de que ya somos salvos por la fe, porque Cristo entregó su vida por ti y por mí y nos unifica en un solo cuerpo. Por eso somos como un solo cuerpo en Cristo, no dos ni tres. La única cabeza del cuerpo es Cristo. Por tanto, todos juntos trabajamos dentro de un mismo cuerpo. ¿Quiénes? Todos aquellos que conforme a su palabra y propósito son guiados por el Espíritu Santo para hacer de acuerdo a lo que nuestro amado Cristo instituye a su iglesia. No todos, solo los que se dejan ministrar, se dejan enseñar para ser discipulados de acuerdo a lo que Cristo enseña y así poder ser parte del cuerpo de Cristo a la manera que Cristo dispone en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos así agradar a nuestro amado Padre. Entonces, esto es muy importante, hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos dice. Entonces, es por eso que de parte de Dios les es otorgado al pueblo de Israel el gran privilegio, el gran honor de poder levantar un templo para Dios. Pero aquí también hacen recuerdo de que Salomón estaba viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, porque nuestro Padre, nuestro amado Yahweh, Jehová de los ejércitos, le dio el privilegio y la palabra de bendición a su padre, al padre de Salomón, a David, y le dijo, pues me agrada que hayas puesto en tu corazón que quieras levantar un templo para mí, pero tu hijo será el que tenga esta bendición, que tenga el privilegio. Entonces David creyó en su corazón porque él anhelaba él construirlo, pero él no quería hacerlo de por sí, porque sabía que esa no era una casa para él, era un templo para Dios, para el único Dios viviente con D mayúscula. Y por eso quería hacerlo a la voluntad de Dios, preguntarle a Dios, preguntarle al Señor para ver si eras de su agrado y cómo hacerlo, y si él podía hacerlo. Porque solo Dios sabe lo correcto, lo que ha de venir y lo que tú y yo debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, por eso tenemos que acercarnos a escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos. Entonces aquí, Salomón ve que tal cual nuestro amado Dios le dijo a su papá, pues se cumplió. Al tener Salomón la venia de poder construir el templo, porque nuestro amado Dios, nuestro amado Padre, pues le da el privilegio. Ahora vemos que entonces, aquí también vemos cómo nuestro amado Dios, al cumplir su palabra, también tiene pues la cercanía con todos aquellos que perseveran escuchando su palabra y creyendo en su voluntad. ¿Por qué? Porque el rey Salomón también creyó en Dios y le buscó y le clamó. Y por ello, al clamar a Dios y buscar de Dios, pues también recibió respuesta de parte de Dios y creyó lo que nuestro amado Padre le había dicho a su papá, a David. Entonces Salomón empieza a clamar a Dios y decirle, gracias Señor porque tú has cumplido y siempre cumples tu palabra. No eres como los hombres que de pronto dicen algo y no lo cumplen, o luego quieren hacer algo y se arrepienten. No, el Señor es fiel y verdadero, y lo que Él inicia lo termina. Él, la obra buena que empezó, la termina perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Él es soberano. Entonces, tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y también, al saber de acuerdo a la palabra, que la palabra de Dios también nos muestra que nuestro amado Padre celestial es bueno y para siempre su misericordia. Por eso, acerquémonos con confianza delante de Él. Si hemos en algún momento errado o pecado, pues acerquémonos, arrepintámonos de todo mal caminar, porque nuestro amado Padre, nuestro amado Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén.
Su amor es grande, entonces siempre nos transmite su palabra para que tú y yo podamos tener acceso a ello. ¿Y qué más nos dice? Dice aquí en la palabra, el verso 8 que leíamos, entonces le dijo, mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, le dijo a David, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces Salomón pues clama y declara de que realmente siempre lo que Dios dice se hace. ¿Qué más? Y en ella, dice, y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. El arca del pacto y todo lo que de parte de Dios pues habían sido entregado al pueblo de Israel. Ahora, entonces vemos de que hay una gran promesa, una gran bendición y un gran respaldo. ¿Por qué? Porque antes sabemos que todo el pueblo de Israel siempre cargaban con ellos, pues el arca del pacto, ¿no? El arca de la alianza. Y ahí, obviamente, estaba también, el Señor había depositado su presencia. Entonces, esto es algo muy bonito que tenemos que siempre tener también a reflexión. ¿Por qué? Porque aquí también vemos, hermanos amados, que así como el pueblo de Israel siempre llevaban el arca de la alianza, el arca del pacto con ellos, y la presencia de Dios estaba también, se había depositado dentro del arca, con la tabla de los 10 mandamientos, con maná que había caído del cielo y con la vara de Aarón, pues también vemos de que todo este reflejo es de tener siempre presente en donde vayamos todo lo que Dios nos ha instruido, su presencia y sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros andemos de acuerdo a lo que Dios quiere para recibir siempre su provisión, su aliento, su bendición y la palabra viva que tanto tú y yo necesitamos para seguir caminando. Por eso es importante de donde vayamos siempre estemos con su presencia. Pero ¿qué más? Entonces, aquí vemos que David y Salomón pues querían también y anhelaban en su corazón ver el cumplimiento de todo lo que Dios también les había otorgado, de que se instituyeran y en la ciudad donde estaban, en Jerusalén, ya habiendo sido fundada la ciudad, pues tengan el privilegio de levantar un templo, un gran edificio para clamar a Dios y todos sepan que ese lugar es el templo de Dios, del único Dios viviente y verdadero. Entonces esto era algo muy, muy claro, pero también de brindar mucho amor. ¿Por qué? Porque de parte de Dios recibimos todo. Entonces, ¿cómo no honrar a nuestro Dios y darle lo mejor? Y obviamente sabemos que nuestro amado Dios no necesita nada, porque Él lo tiene todo, todo le pertenece. Pero también nuestro amado Dios nos enseña lo que es amar, lo que es por convicción, pues despojarnos de lo que tenemos o compartir de lo que tenemos con los que necesitan, siempre dar lo mejor y eso es bueno porque cumplimos así su palabra. Entonces, si sabemos que es bueno compartir con nuestros hermanos y apoyar y ser generosos y predicar, porque es lo mejor que podemos transmitir en la palabra de Dios, entonces si por gracia recibimos, de gracia hay que dar. Pero, entonces, ¿qué es lo principal, lo primordial? Es que adoremos y alabemos a Dios. Y es por ello que tuvieron, y aquí tenían un gran privilegio, ¿de qué? De levantar un templo para Dios. ¿Por qué? Porque tanto David, Salomón y su pueblo sabían de que, así como tienen el privilegio de compartir con muchos, también querían entonces tener un templo, un lugar, un edificio para poder clamar y alabar a Dios y darle toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Porque obviamente no va a haber un lugar y un edificio donde pueda pues, realmente caber toda la presencia de Dios, pero sí podemos darle el honor y la honra. ¿Por qué? Por amor, por gracia, dándole realmente toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, todo el honor a nuestro amado Dios, a nuestro Padre, porque Él se lo merece todo. Entonces, con esa convicción, con ese amor de darle lo mejor al Señor, de darle lo mejor a Dios, es que quisieron construir el templo para el Señor. Y obviamente, obviamente, siendo instruidos en el Espíritu de parte de Dios, pues querían y siempre hay que querer agradar a Dios, ver lo que podemos hacer para agradar su rostro, provocar una sonrisa en los labios de nuestro Padre Celestial y ser de su agrado. Entonces, esto es algo muy agradable. Pero ¿qué más vemos entonces que sucede? Porque aquí, tanto el rey David como el rey Salomón, pues perseveraban en qué? Juntamente con el pueblo, en
hacer lo que Dios decía, ser obedientes a su palabra y así agradar a Dios, agradar al Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, por ello, construir el templo era de gran bendición y de gran impacto para sus vidas, como también lo es para nosotros, al tener el privilegio de que la presencia de Dios nos acompañe en cada culto, en cada reunión, en cada cántico nuevo que expresamos al Señor y en compartir de la palabra, para que todos los días tengamos siempre el privilegio de ser escuchados por Él, atendidos por Él y provistos por Él. Amén. Ahora, ¿qué más vemos? Dice, entonces, más abajo, en el verso 12, dice lo siguiente. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, de nuestro Padre, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, dice, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Entonces vemos que en una actitud humilde y amorosa, un corazón agradecido, pues Salomón, al presentar todo el edificio del templo para Dios, pues preparan en el lugar atrio, ¿no? Antes de entrar al templo principal, al lugar santo, pues vemos de que se prepara específicamente un altar. Y en ese altar, pues Salomón, como rey, pues sube allí y se arrodilla y levanta sus manos delante de toda la congregación y de todo el pueblo. Él no tuvo temor, ni dijo, yo soy el rey, yo no me puedo arrodillar. No, al contrario. El rey Salomón, siendo rey, reconoció de que el único digno de adoración y de alabanza y de todo honor era su Dios, era nuestro Padre. Y es por eso que el rey Salomón, siendo rey, le dio ejemplo a toda la congregación de que él, como primero, tenía que estar primero ahí humillado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el que se humilla delante de Dios será enaltecido, será exaltado. Entonces, hay que buscar y saber que nosotros tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Por eso el rey Salomón está dando un ejemplo primero. Por eso nosotros siempre tenemos que actuar y perseverar en humildad, perseverar en agradecimiento, en amor a Dios. Amén. Entonces, por ello, perseveremos y sigamos adelante. Nos vemos en la segunda parte, IPC, hacia adelante.